Bueno, pues seguimos en esta mañana en Matías Prats Radio en el 107.6 y hoy vamos a hablarles de un momento muy especial para una agrupación villarrense, para la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno La Madrugá, porque este próximo 22 de marzo, sábado, en el Teatro Olimpia va a dar la bienvenida a, como se suele decir vulgarmente, a su primer hijo, porque presentan Nazareno por la Madrugá. Y tenemos con nosotros en esta mesa pues al presidente, a Pedro Javier Yedres. Pedro Javier, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes, gracias. También tenemos a Antonio Martel, director musical de la agrupación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y va a ser una entrevista que vamos a realizar conjuntamente con Álvaro Orca para la televisión local. Álvaro, bienvenido. Muy buena, bien hallado y gracias de nuevo por abrirnos las puertas de la radio para compartir esta entrevista con estos compañeros y amigos, que yo creo que es una entrevista importantísima para Vía del Río. Bueno, porque yo creo que tanto Pedro Javier como tú, Álvaro, habéis colaborado en el tema de grabaciones, así que... Bueno, hemos tenido nuestros pinitos, ¿verdad, Pedro? Sí, algo se hizo desde que esta agrupación pues se hiciera la valiente a la hora de hacer ese estudio de grabación, yo creo que, bueno, pues se hizo y ahí está para hacer cosas. Y bueno, pues fíjate que ha dado sus frutos, que nunca, a lo mejor al principio se pensaba, bueno, es un estudio importante que estuviese aquí en Vía del Río, ¿y para qué va a servir esto? Pues yo creo que la agrupación era su ilusión, pues dejar una herencia después de tantos años, como ahora supongo que van a contar, en algo para la historia. Y ha dado sus frutos, ese estudio de grabación que tan valientemente pues enarboló la agrupación de La Madrugá, pues lo tenemos hoy aquí. Yo creo que le ha picado un poquito el gusanillo a raíz de ese estudio, de decidir... Bueno, ahora nos contarán ellos, ahora nos contará tanto Pedro Javier como también Antonio. Queremos hablar también con el director de grabación y con el compositor de varios temas, con Miguel Ángel Font. Así que en breve también hablaremos con él. Pregunta obligada, ¿cómo nace esta idea, este proyecto de finalmente grabar un disco? Pues mira, ya que ha empezado Álvaro a comentar el tema del estudio y tal, las raíces de grabar este disco surgen hace prácticamente ya unos 5 años. Se pensó en grabar un disco, entonces se echó un número de cuentas y vimos que era tan aconsejable el hacer nosotros nuestro propio estudio aquí en Vía del Río, que el gastarnos el dinero en transporte y en otro estudio fuera de lo que es Villa del Río. Entonces decidimos de hacer una pequeña inversión en el local que nos dio el Ayuntamiento de Villa del Río, y creo que ha sido satisfactoria. Pero para lo que es la propia agrupación, ¿qué significa tener este proyecto ya culminado? Ya te digo, que viene de ahí el tema de crear, de realizar la grabación del disco. El realizar el estudio era porque teníamos muchísimas ganas de grabar el disco. Ahora que se hizo el estudio, estuvimos planteando de grabarlo ya de verdad. Se compraron equipos, vimos que eran suficientes. Se ha contratado a gente especialista en este aspecto, en este campo, y la verdad es que ha dado un resultado. Y la ilusión de haber podido grabar aquí en nuestro pueblo y en nuestro estudio ese primer trabajo. Porque vosotros cuando pedíais presupuestos a la hora de hacer un disco, ¿qué precios rondaban cuando os dirigíais a algún estudio de por ahí? Es que hay mucha variedad de precios, según también la calidad que tú quieras hacer, el trabajo final del disco. Hay muchas cosas que se le pueden ir acoplando a los discos y muchos efectos, muchas cosas que pueden costar más dinero, más horas de grabación, más perfección a la hora de la terminación total de un disco, ¿no? Que nosotros... como otras muchas bandas, pues hemos decidido dejarlo un poco más natural, no retocar tanto, que sea un poco más la pura banda, vamos, lo que se escuche. Actualmente es recomendable grabar un disco, es decir, que se financia grabarlo y luego venderlo. ¿Merece la pena? Lo que te puedo responder a esa pregunta que me estás haciendo es que realmente nosotros no lo estamos haciendo
con ese ánimo de poder ganar dinero con la venta de esta grabación de este disco. Nosotros lo hemos hecho con la ideología de hacer la grabación porque quede una grabación ya de por vida, ¿no? de esta agrupación, que queden unos temas que son propios, que no los toca ninguna otra banda en el mundo, ¿no? Y con ganas de que quedara eso en el recuerdo y en la historia de la banda, ¿no? Pero tal como grabar un disco para conseguir dinero y poder hacer inversiones de dinero a la misma agrupación, yo creo que no busquéis la rentabilidad. No, la rentabilidad no. La rentabilidad además, nunca. Eso lo sabemos, y tú también que estás en los medios de la música, que hoy en día el hacer un disco es casi más promocional y para que quede ahí como algo, como un trabajo discográfico, realmente, que como para sacar dinero. Y hombre, hay que decir que esta agrupación que cumple 15 años, ¿no? También. Y que mejor motivo que el que esto les motive a llevar a cabo esta grabación. Yo invito a Antonio que también hable, que estamos aquí. Antonio seguramente habrá miles de preguntas ahora que hará Rubén. Aquí como en tertulia, qué mejor manera de presentar el disco y dar la noticia al pueblo que pues conversando, ¿no? De esta manera. Claro. Pero Javier, ¿cuándo cumple 15 años? ¿Este año o el año que viene? Este año. Este año 2014. Este año bueno, ahora hablaremos porque supongo que habrá, aparte de esta grabación y de este nuevo hijo, habrá algunas otras actividades que tengáis en mente. Sí, por supuesto. Ahora te lo voy comentando para que las escuches. Se decide grabar el disco, se pone en marcha la maquinaria. ¿Qué es lo primero que hay que empezar a hacer? Pues mira, lo primero que se hizo fue llamar a Antonio Martel. Y a partir de ahí que te cuenta él porque... ¿Pero por qué os dirigiste a Antonio? ¿Qué ha significado pues mira, Antonio para la agrupación? Antonio es un hombre que aquí, como yo lo veía en televisión y ahora lo voy a escuchar por la radio, es una persona que por causa del destino se puso novio con una muchacha de Villa del Río, es de Sevilla, conocedor del mundo de las bandas y director de una de las bandas que hubo en Sevilla bastante buena. Sí. Y entonces pues dio la casualidad que vino a este pueblo como un ángel caído del cielo y se acercó a nosotros nada más que con el ánimo de tocar. Y así nos conocimos hace ya unos 10 años aproximadamente, y ahora resulta porque es director de la agrupación. Pero ya, Antonio, como estamos hablando también de este aniversario de 15 años, ¿tú cuando llegaste qué viste? Pues ¿qué viste? Cuéntanos. ¿Qué vi? Bueno, porque eso también es bonito recordarlo, ¿no? Claro, porque se ve la evolución de una agrupación que mucha gente, que yo quiero insistir en que la gente de Villa del Río no valora lo que se hace en las agrupaciones. Que no se valora como se debiera en proporción al trabajo que conlleva y a la dedicación de horas que supone para los músicos. Pero, bueno, Antonio, tú que cuando llegaste... Me comenta que cuando que veo cuando llego, pues sin esperarlo, encuentro que en este pueblo hay un grupo que se dedica justo a lo que a mí me apasiona y a lo que me he estado dedicando desde pequeño, que es a la música profesional, a las agrupaciones musicales y a las bandas de música. ¿Cómo surge la amistad, el contacto con ellos? Pues, como Pedro bien ha dicho, por una casualidad. Yo llego un par de días antes del Jueves Santo. Pedro conocía a un familiar mío que le refirió que yo pues tocaba, era también aficionado, y Pedro nos encontramos, me preguntó si quería tocar esa Semana Santa con ellos. Acepté ilusionadísimo, encantado, y desde entonces pues aquí que estoy con ellos y trabajando con ellos como uno más. Había mucho que hacer, había muchas cosas que arreglar o estaba bien compuesta. Ha habido cosas que arreglar, pero yo creo que es de justicia también que antes que yo entrara a la dirección musical había una persona que quiero citar aquí muy importante para la banda, que es Jesús Lora Vaquero, otro apasionado como nosotros a este mundo de las bandas, que tenía la función que ostento yo ahora, que la dirección musical. Y es verdad que la banda pues estaba todo correctamente montado, pero si bien la banda era todavía muy inexperta y con componentes muy jóvenes, que yo digo que el mérito del trabajo de este compañero, de este amigo Jesús, ha estado en
ser maestro de todos estos niños. Claro, a mí, yo ya... Tú lo que has hecho es perfilarlo, ¿no? Yo participaba con ellos, siendo Jesús director musical, yo participaba como músico. Cuando ellos se han hecho músicos, yo me los he encontrado ya músicos. O sea que para mí ha sido mucho más fácil poder desarrollar esa misión de dirigirlos musicalmente. Claro. Sí, que tú lo que has hecho es un poco ese diamante, perfilarlo. Efectivamente. Claro, y continúa, hombre, lo digo... Pedro está ahí callado escuchando. Porque yo, ya que aparte de ser simpatizante y amigo de ellos, pues soy vecino y los veo ensayar. Y también Antonio, pues continuador de una trayectoria de trabajo que ha tenido la agrupación durante estos 15 años, por el que han pasado gente que ha echado una mano, Pedro, muy importante, sí. Que aunque ahora ya no estén, pero yo creo que en este disco parte de ellos también están. Siempre, por supuesto, yo creo, vamos a ver. Yo lo que quiero, ahora que ya que lo has dicho así, hombre, yo quiero que se sienta todo el mundo que ha pasado por la agrupación, no los que están actualmente, ni los que a lo mejor por motivo de trabajo se han tenido que retirar. Yo quiero que este disco, quiero que le llegue a todo aquel que haya pasado por la agrupación, porque en su día aportó su granito de arena y se llegó a conseguir el objetivo que había en ese momento, que quizás era salir en Semana Santa o cumplir con alguna otra actuación, ¿no? Y en ese momento pues estaba esa persona. Por eso quiero que se sientan también identificados con el disco y que le sonarán algunas de las marchas, porque algunas de las marchas llevan tantísimos años como lleva la agrupación. Entonces, cuando las escuchen, que se acuerden de que también van para ellas. Además son marchas que no sé si dará tiempo en esta entrevista a hablar de ellas, porque cada una de esas marchas yo sé que tiene su historia, el porqué, cuándo llegó la agrupación. Y supongo que es muy interesante. No sé si a ellos lo dará tiempo a contárnoslo. Suponemos que será un poco un recopilatorio, un poco recorrido de esos 15 años. Sí, claro, ¿no? En parte, sí. En parte sí, cada marcha tiene su historia detrás y sobre todo a mí cuando pensamos en la grabación yo tenía varias preocupaciones. Un poco yo llevaba las riendas de la organización encaminada a cumplir con este objetivo. Yo tenía varias preocupaciones. La primera, que las marchas sonaran finalmente como los autores merecían que sonara, porque en esas marchas cada autor que ha participado en nuestro disco ha puesto mucho corazón, mucha alma. De hecho, es el valor que tiene el disco, el contenido musical tan íntimo, tan valioso, tan personal. Entonces, claro, cada compositor que ha participado tiene su historia muy vinculada a lo que es la banda y sobre todo la Semana Santa de Villa del Río, y a un par de autores que no son de aquí, a los que han colaborado componiendo, pues le hemos nosotros contado un poco para la mandala que queríamos que fuera dedicada a la marcha. Le hemos mandado vídeos, historias, le hemos hablado para que ellos pudieran sacar de su interior algo verdaderamente apropiado para lo que iba a ir dedicado, y se ha conseguido más que sobrado, porque el disco es para nosotros yo creo que no solo para nosotros, yo creo que cuando el disco salga y no es de verdad, el disco va a gustar muchísimo. El disco es completísimo, es una joya. Un disco que se ha hecho a conciencia. Se ha hecho a conciencia. Y a medida. Sí. Y sabiendo lo que se quería. Sí. Bueno, y no sé qué preguntas tienes preparado. Yo no sé si hablar del disco. Contarnos qué cosas tiene ese disco, porque estáis hablando ya de que hay marchas dedicadas, a quién se las habéis dedicado. Yo lo que me he quedado con un pellizquito que me ha preguntado antes Rubén, que cómo se puso. Exactamente. Y yo me gustaría que contáramos un poco cómo se puso. El proceso. El proceso. Que yo le dije, como comento antes, llamé a Antonio y le dije: Antonio, creo que es el momento de que grabamos un disco. ¿Tú crees que podemos y que es viable? Y él me dijo lo que os va a decir a ustedes. Bueno, primero hiciste a lo mejor. No, yo le dije a Pedro me pregunta. Y tú le dijiste: ¿estás loco? Estamos un poco locos, pero es verdad que tenemos que aprovechar que teníamos el local perfectamente adaptado, teníamos las condiciones perfectas para grabar. Segunda cuestión, Pedro, ¿la gente está dispuesta a
hacer un esfuerzo titánico para sacar esto en la fecha prevista. Pedro se reúne con todos los músicos, se adquiere el compromiso de todos. Pues ya está. ¿Qué nos falta? Unos técnicos de sonido y un director de grabación. Yo me pongo en contacto con mi amigo Miguel Ángel Font y todo ha salido pues según lo previsto. Yo tenía eso, como hablaba antes, una serie de preocupaciones. Una era pues que se había puesto una fecha para la grabación y una de mis preocupaciones era llegar con todo preparado para esa fecha. Con la entrega de todos los músicos de la banda se consiguió sobrado, nos sobraron 2 semanitas para poder matizar, nos sobraron 2 semanitas sobre las previsiones y la... Sí, eso es algo que no suele ocurrir. No suele ocurrir, pero... Que es al contrario, suele faltar tiempo. Por eso quiero agradecer de aquí la entrega y la ilusión puesta por todo y cada uno, desde los más pequeños, que ha sido de verdad algo para agradecer y para reconocer. Y luego otra preocupación que yo tenía es que cuando hablamos con Miguel Ángel Font, que es todo un experto y súper reconocido, un genio, hablamos con él nos planteó varias opciones de grabar. Podemos grabar unos super estudios aquí, podemos grabar de esta forma, podemos grabar con una referencia de una claqueta para que todo salga perfecto, pero hablando entre todos, pensamos que la mejor fórmula era la que hemos llevado a cabo, que es grabar la banda completa, para que el sonido fuera real, no natural, que es lo que ha referido sí, Pedro. Que no lo había hecho a lo mejor no lo hemos hecho por pista, instrumento. Se ha grabado. Entonces yo cuando después de tanto trabajo, tanto nerviosismo, porque esto es empezar a grabar, cruzar los dedos y a ver qué salga. Cuando empezamos a grabar con las palabras sabias de Miguel Ángel Font, tranquilizando y haciendo a la gente ver que se podía, cuando todo el mundo cada voz con su micrófono por delante, toda la banda, y empezó a sonar la banda, la primera marcha, y yo vi que salió, yo digo, esto ya va sobre ruedas. Y en 2 fines de semana hemos grabado el disco. O sea, el disco se ha grabado en jornadas larguísimas, que meritorio el super esfuerzo. En 4 días completos hemos grabado... Hemos grabado hemos hecho el trabajo. Bueno, y tan jornada titánica, como dices, que estábamos comiendo los mantecados y ellos estaban trabajando y currando, que se han tirado unas navidades, sí. Unas navidades muy duras y... Al menos calentitas, ¿no? Sí. Algo más calentita. Yo quiero apuntar que ya ha salido varias veces, ¿no? Creo que no he estado muy despistado, había hablado ya varias veces de Miguel Ángel Font. Y Miguel Ángel Font, quien escuche la entrevista por ahí fuera, dirá, escucha a Miguel Ángel Font. Y es que Miguel Ángel Font es una persona en el mundo musical de las marchas de Semana Santa que está dando muy fuerte. Y contarnos un poquito, que la gente está un poco despistada y dirá, ¿esto de qué están hablando? ¿Quién es ese Miguel Ángel Font? ¿Quién es Miguel Ángel Font? Pues Miguel Ángel Font es una persona que lo conozco yo desde hace muchísimos años, es sevillano, y un apasionado de este mundo como nosotros. Entonces, yo siempre digo que el que se dedica verdaderamente a lo que le gusta, en cuerpo y alma, finalmente se convierte en un máster. Y este Miguel Ángel Font se ha convertido en un máster de las agrupaciones, de la música en general. Entonces, este hombre empezó con el tema de las bandas de música y ya pues es profesional, está estudiando para ser músico profesional, y de hecho una persona que tiene una personalidad, con una creatividad, está en efervescencia, siempre está dando ideas increíbles, es un artista con mayúsculas, pues digamos que le pareció buena la idea, también se ha hecho el trabajo a la espalda junto con nosotros. La verdad es que ha aportado muchísimo. Muchísimo. Hombre, yo supongo, Pedro, que cuando te lo presentan, que lo conoces, que empiezas a conocer quién es la figura de Miguel Ángel Font, que se acerque a este proyecto del disco, te tiene que llegar a mí, imagínate, mira, yo solamente conocía a Miguel Ángel Font. Miguel Ángel Font, el compositor de Caminando va por Tianto, de Ser Balavari. Date cuenta que esos son 2 marchas pepinos a la hora de Semana Santa, ¿no? Entonces yo lo conocía como tal, yo había visto un par de entrevistas suyas en internet, pero claro, yo ni sabía la forma de ser que era el hombre, ni sabía hasta dónde podía llegar con nosotros. Entonces, cuando yo lo conocí a esa persona y vi lo recharachero que era,
lo abierto que era, lo transparente que era y de la forma que se ha planteado y se ha hecho este trabajo, porque a todo el mundo le puedo decir que este trabajo no se ha hecho por dinero. Aunque hoy en día todo se mueva por dinero, la grabación de este disco ha costado dinero, pero no se ha hecho por ese dinero, porque os puedo asegurar que todavía hay gente que no ha cobrado su trabajo. Yo creo que también la humildad de Miguel Ángel Fox es ver que conoce ese mundo, claro, sabe sí. lo que son las agrupaciones, los problemas que tiene. Sí. Entonces yo ha creo sabido apostar por nosotros, incluso cuando tuvimos la suerte de que viniera a algunos ensayos nuestros. Y yo creo que estos ensayos ha transmitido a la gente tanto que ha hecho que sea más amante todavía de este mundo. Es capaz de transmitir esa ilusión y esa... tiene ese don, pero porque lo disfruta tanto que lo transmite, que lo irradia. Vamos a preguntarle a Miguel Ángel Font, como director de grabación y compositor de varios temas. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, buenas, ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos ahí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? En tertulia de música cofrade. Aquí acordándonos de ti y criticándote. Sí, exagerando mucho como siempre. Es que, No. Nos vaya a volver locos. Es que los andaluces somos así de de exagerar mucho. Miguel Ángel, cuando te presentan el proyecto y cuando conoces a la agrupación, ¿qué opinión pues te merece? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué trabajo hay por delante? Pues nada, bueno, en principio, ¿verdad? En principio yo conocí a Antonio Martel hace muchísimo tiempo, desde que éramos muy pequeños, cuando investigábamos muchísimo en el tema de las armonías, las composiciones. Además él toca muy bien el piano, y entonces a mí siempre me había hablado de una agrupación musical que dirigía allí en Villa del Río, que fue donde conoció a su novia, se casó, en fin, siempre sí, cada vez que siempre hablábamos de esto, pues nada, y me llamaba mucho la atención de siempre, hasta que un día me llamó porque estaba mirando presupuestos para hacer una producción discográfica y demás, y en fin, y buscamos por la forma de hacerlo, porque esto, como todo el mundo, como en todos los gremios, pues claro, cada uno tira para su lado, y claro, y yo, que llevo mucho tiempo haciendo también este tipo de historias, pues mira, pues busqué una manera que se ajustara acorde a las necesidades de la banda, ¿no? Y mi impresión, pues mira, pues fue muy buena, y me llamaron, o sea, tuve hasta la suerte de estar en un ensayo, lo comprobé, y en fin, y ahí de todo, pues en una banda, bueno, hay de todo, pero sobre todo la ilusión y la entrega y todo eso. Eso es lo más importante. A la hora de grabar un disco, se nota esa ilusión y esas ganas por grabarlo. Se nota a la hora de montar y de grabar el disco. ¿Se hace más llevadero, se hace más fácil? Sí, hombre, verá, cuando se hace con una banda experta, por ejemplo, pues digamos que ya todo el mundo sabe a lo que va, y eso, y está todo, en fin, todo muy definido, y no hay que explicar muchas cosas. Pero en ese aspecto, uno de los primeros ensayos que yo fui, recuerdo que era para eso, para explicarle a todo el mundo, pues eso, que tendría un micrófono delante, que no podía haber absolutamente ningún ruido, que cuando se terminara una marcha no se podía hacer ningún movimiento, en fin, a entender que la conducta de un ensayo no tenía nada que ver con una grabación. Y lo que se respiró en esos días, o al menos lo que yo sentí, pues eso fue eso, mucha ilusión, mucha entrega, sobre todo por parte de un buen número de músicos y de responsables de la banda y todo, o sea, mucha ilusión, que eso es también, pues se respira ese encanto y eso, y
todo eso, cuando yo veo el disco y se escucha de esa manera, tal vez a lo mejor no es un disco en cuanto a ver cómo lo explico. O sea, es como un lo disco explico. real. Que quede bien. No, suena real, ¿no? ¿Verdad? Hay muchísimas producciones. Sí, que no pasa porque- como el Photoshop, que vemos la imagen de una modelo y que Efectivamente, realmente eso no es así, Exacto. porque yo tampoco creo que eso deba ser así. Exacto. Debemos escuchar lo exactamente. que luego vamos a escuchar en la calle. Eso es, mira, hay muchísimas producciones que salen ahora, discográficas, bueno, de hecho, la mayoría, y si nos salimos ya de la música procesional, eso ya es, vamos, el modus operandi de cualquier disco, es decir, si vamos a hacer un disco de música pop, de cualquier solista normal y corriente, pues primero se meten las bases, se meten las baterías, se meten los teclados, después se meten los coros, una voz de referencia, y cuando ya está todo, al final se vuelve a meter la voz para ya dejarlo perfecto, y ahora se llevan el disco a Londres. a Londres, Estados Unidos. Sí, Londres. Para remasterizarlo. Para remasterizarlo, para mezclarlo y demás. Y ahora le dices tú a ese artista, ahora vente a la caseta municipal Que del tiene pueblo una que gala. yo te quiero contratar. Sí, sí. ¿Sabes? Que yo Y no, te quiero y no tiene nada que ver. Y te echan mano en la cabeza. Y entonces, claro, pues te lleva a una decepción tremenda, ¿no? Pues ese modus operandi que he comentado de cualquier producción discográfica actualmente con las bandas también se hace. Bueno, y por eso salen producciones, vamos, con un precio escalofriante, y estoy hablando de bandas grandes incluso, ¿sabes? Mójate. Claro, Bandas pero consagradas. ¿por qué? Sí, sí, No, experimentadas. cualquiera, mira, de verdad, mira, cualquier disco que se grabe por pista, por ejemplo, o sea, si un disco, por ejemplo, ¿verdad? Hagamos una cuenta rápidamente. Si un disco lleva, por ejemplo, vamos a ponerle 12 temas, pues mira, si 12 temas con una media de 4 minutos por tema, quiere decir que el disco dura aproximadamente 1 hora, ¿no? Sí. Pues 1 hora hace falta para grabar una pista. Entonces, si una pista puede ser, por ejemplo, la percusión, o sea, la percusión, ¿no? Sería, por ejemplo, las cornetas, pues suma 1 hora para las cornetas, otra hora para la primera voz de trompeta, para la segunda, para la tercera, para los trombones, para los de estos, con todas las voces que se utilizan ahora en la música procesional, porque el estilo ha evolucionado. Y todo esto también contando que no se come, que no se falla, que no, o sea, con lo cual estamos hablando de una producción que sale, o sea, que se graba en muchísimos días. Se va engordando la factura. Y al final, cuando lo mezclas todo, resulta de que suena todo perfecto, sin ningún fallo, pero no suena lo que verdaderamente suena la banda, es todo totalmente artificial. Luego te vas el Jueves Santo a la localidad donde vaya a actuar esta agrupación y luego no tiene nada que ver lo que estás escuchando no tiene con lo que... absolutamente nada que ver. Por eso yo desde un principio que se me planteó este proyecto, pues claro, por lo primero que yo dije, vamos, ustedes creo que queréis un disco perfecto, un disco real, vamos, porque yo apuesto por la realidad, porque nosotros también. Claro, porque si llega cualquier hermandad y quiere saber cómo suena la banda, como lo que sea, pues si tú le das el disco, le estás asegurando que ese disco se ha grabado de una forma igual que si estuviera la banda tocando. Obviamente, pues los solos se han llevado a recording, se han grabado mejor, el disco se ha mezclado mejor, incluso se han reforzado algunas cosas, puesto que no se grabaron un día y después se decidieron grabar para otro. Es decir, hay un poco de todo. Pero el primer día estaba el 85% de la banda ahí tocando, casi todo al 85%. Sí, vamos, sí. Las fotos con lo colaboran, vamos. Plato Claro. y corneta, es lo que Se quedaron sin grabar, sí. Efectivamente, pero se hacía así simplemente por el hecho de que a la hora de mezclar, si se graban los platos, por ejemplo, con todo el mundo, cuando tú vayas a hacer una mezcla se cuelan los platos por todo sitio, y entonces no se puede mezclar bien. O sea, se hacía más con un sentido técnico, claro, que
que con un sentido de que la banda pudiera o no pudiera, ¿sabes? Es decir, que hemos aplicado lo bueno de las nuevas grabaciones, solamente lo bueno, y sí pues esa esencia de cómo se ha grabado siempre de toda la banda en conjunto, donde se demuestra de verdad que lo que suena es la banda, ¿sabes? Y para bien o para mal, pero mira, lo que hay ahí ha sido esa para es bien. la realidad. Esa es la... No, ¿verdad? Hemos acertado, Miguel. Claro, claro, se pueden escuchar a lo mejor algunas imperfecciones, algunas cosas que yo creo que son tan natural, naturales que la perfección no existe. Efectivamente, que lo hace bonito, sí. Pero claro, porque mira, una cosa que decía mi madre siempre, o que dice, porque está viva, Dios gracias, que cada vez que veo a alguien mayor digo, mira, está mejor ahora que cuando se ve una foto de antes. Dice mi madre, es que la arruga es bella. Claro. Y es que hay muchas veces que las imperfecciones, Claro, imperfecciones son necesarias para que se Te vea das cuenta de la que perfección. es realista. Es personalidad, eso muestra la personalidad, ¿no? Sí. Miguel Ángel, sabemos que no es todo camino de rosa. Yo quería preguntarte, dentro de lo que es la grabación, como director de grabación, ¿qué problemas habéis encontrado? ¿Qué momentos así difíciles? Bueno, pues verá, problemas obvios que le suelen pasar pues a todo tipo de formaciones, ¿no? Lo mismo formaciones camerísticas, que sinfónicas, que verá, todo lo que sea tocar más de, no sé, un buen número de voces, como pueden ser, por ejemplo, 4, una coral, pues ya a partir de ahí, cuando un grupo se tiene que escuchar a otro, pues ya empieza a haber pues problemas de ritmo, de afinación, de conjunción, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, también una de las cosas principales que yo quería era que fuera todo a ritmo, ¿sabes? O sea, que fuera por lo menos un ritmo constante. Entonces, la carencia de muchísimas bandas, que eso a lo mejor no lo tienen en cuenta, que en este caso no pasa porque Antonio para eso sí que es o sea, como yo digo, es muy mijita, porque tiene muy en cuenta que, como dijo el general Grau, una marcha, si no sirve para marchar, no cumple su finalidad, ¿no? Entonces, sí, hay que, claro, o sea, nosotros estamos tocando para un grupo de costaleros, los costaleros siguen llevando siempre el mismo ritmo, con lo cual, si nosotros grabamos un ritmo que tiene muchas variaciones, ahora vamos más lento, ahora vamos más rápido, para que me entendáis, pues no se considera que la banda es una banda óptima para eso. A lo mejor para dar un concierto es perfecto, pero para procesionar o para marchar no es muy dada eso. Pues eso fue una de las cosas principales que teníamos nosotros siempre en cuenta, y antes de comenzar a hacer un tema, a grabar y todo, pues siempre mirábamos, pues, o sea, yo como director de grabación chequeaba siempre eso, que las marchas al menos tuvieran el mismo tempo unas con otras, Uh-huh. con idea de que el disco pues no se vea que un tema está más acelerado que otro, ¿verdad? Independientemente de la interpretación que tenga cada composición, que las composiciones son de lo más variada, ¿no? Porque hay de todo, pero sí que eso, tenían que tener esa conjunción en cuanto al tempo, también con la afinación, que la cuidábamos mucho, porque también se grabó en unas condiciones y en unos días pues hacía muchísimo frío. Mucha humedad, Entonces, sí. Publicamos una foto en el aire acondicionado. claro, porque estaban las trompetas tan excesivamente frías que no se podían no se podían afinar, y lo que hacíamos es que encendíamos el aparato de aire acondicionado, lo poníamos en la calefacción, calentábamos los instrumentos y afinaban inmediatamente. Mano de santo. Sí, Mano de santo, afina. que quedaba el instrumento afinado perfectamente. Además que los dedos con el ese calado frío. hace afinar.
esos dedos a la hora de la trompeta y de los... No, sobre todo la afinación del metal, ¿no? El metal está más frío, pues cuesta más trabajo sacarle la afinación, y al calentarlo, pues de momento afinaba. Entonces ahí fue la idea de decir, pues vamos a ponerlo, y nos dijo, ponlo aquí, para acá, para allá, y al final, ya te digo, una anécdota graciosa que hubo en la grabación. Habéis estado en enero y en diciembre, pero como si estuviese en agosto con el aire acondicionado. Aquí sí, aquí calentito. Pues mira, pues sí. Miguel Ángel, otra parte suponemos que complicada a la hora de montar el disco el tema de las pistas y el tema de las canciones. ¿Cómo se decide? Suponemos que esto tiene que ser algo conjuntamente con el director musical, en este caso con Antonio, ¿no? A la hora de decidir, pues este tema o aquel, o este va a ir primero, este va a ir último. La verdad es que... Mira, Antonio. Sí, habla. Y si quieres intervengo, la verdad que se nos sí. ocurrió un poco una primera idea, que era que el orden de las marchas se correspondiera con el orden en el que participamos en Semana Santa. O sea, abrimos con la marcha dedicada a la hermandad de la Borriquita, de la entrada de Jerusalén, y así seguidamente, por orden de días en los que participamos. Y se ha alterado poco, simplemente la última con alguna sorpresa que no sé si he comentado dejarla como sorpresa. Pues ese ha sido básicamente el criterio. Bueno, yo si queréis podemos pasar a escuchar uno de los temas, porque esto tiene su magia. No queremos desvelar mucho, pero algo tenemos que escuchar, ¿no? Algún fragmento. Le sonará a la gente. La boca, si no, ya está la gente harta de escucharlo. Escuchamos y ahora seguimos hablando, si os parece.